Queridos hermanos, tengan muy buenos días. ¿Cómo se encuentran, hermanos? ¿Cómo les ha ido? ¿Cómo están pasando este tiempo? Yo creo que muy bien, ¿no es cierto, hermanos? Yo quiero hacer extensiva la invitación a los hermanos que están en la parte de atrás. Se los ruego, se los suplico, hermanos. Pasen aquí adelante. El principio de la obediencia. Y justamente voy a tratar de ese tema, acerca de la obediencia. Y nos gustaría, y yo creo que a todos, que podamos ser gente obediente. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Les invito a pasar aquí adelante. Vamos a tratar un tema muy importantísimo. Tema de que de esto depende de que la persona pueda tener la gracia de Dios. Me refiero, y el título de este tema es El camino que siguió Caín. El camino de Caín. Y que esto se encuentra, y vamos a abrir la Biblia, en el libro de Judas. Judas es un libro muy pequeño. Está antes de Apocalipsis. En el capítulo no tiene más que un solo capítulo. Y en el versículo 11, vamos a mirar. Miren lo que dice la palabra del Señor. Judas, capítulo, que diga versículo 11, porque no tiene más que un solo capítulo. Dice lo siguiente: ¡ay de ellos! Porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por lucro en el error de Balaam y perecieron en la contradicción de Coré. Aquí habla de tres personajes: Caín, habla de Balaam y habla de Coré. Tres personajes muy desobedientes. Pero solo en esta mañana quiero enfocarme en el primero de ellos, Caín. Caín, como todos sabemos, ¿quién no sabe la historia de Adán y Eva, de sus hijos, los dos hijos de Adán y Eva, Caín y Abel? Y como uno de ellos, el mayor, desobedeció, no quiso hacer las cosas como Dios quería que se hagan, y por tanto se llenó de odio contra Dios, odio contra su hermano, y llegó a matar a su hermano y de paso a matar a Dios, porque hay mucha gente que mata a Dios. Hay un escritor que escribió un libro que dice lo siguiente: Dios está muerto. Fíjense, esa filosofía que tienen algunos. Caín y Abel. Fíjense qué privilegio tuvieron estos dos muchachos de recibir las enseñanzas de doctrina, las enseñanzas de la palabra de Dios, de los padres que los querían tanto y que volcaron todo lo que Dios les había dado a ellos. Volcaron todo hacia los hijos. Aún la experiencia aquella que tuvieron ellos de desobedecerlo a Dios, porque Dios les dijo a ellos: no coman de este árbol, no coman del fruto de este árbol que está en medio del jardín del Edén. ¿Y qué hicieron ellos? Comieron del fruto. Claro, instigados por Satanás, pero tuvieron ellos que hacerlo y lo hicieron. Y esto los llevó a recibir la disciplina de Dios. Porque la Biblia dice bien claro que Dios, al que lo ama y azota a todo aquel que recibe por hijo. O sea, que quiere decir que Dios no es solamente como algunos por ahí dicen: Dios es amor, 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 amor. No, Dios es justicia también. Y Dios ama, pero Dios disciplina. Y justamente es que está intrínseca
El amor con la disciplina tienen que ir juntos, si no, no es ni amor, no es ni disciplina tampoco. Y ellos qué privilegio de recibir las enseñanzas de la ley de Dios, como lo describe el salmista en el Salmo 119. Miren lo que él expresa de la ley de Dios y de aquellos que reciben la enseñanza de la ley de Dios. Dice Salmo 119, dice: bienaventurados, o sea, felices, los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová. Bienaventurados, felices, los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan, pues no hacen iniquidad los que andan en sus caminos. Tú encargaste que sean muy guardados tus mandamientos. Ojalá fuesen ordenados mis caminos para guardar tus estatutos. Entonces, mire lo que dice: entonces no sería yo avergonzado cuando atendiese a todos tus mandamientos. Y que fue una vergüenza terrible que subieron Adán y Eva, ¿no es cierto? Después de haber tenido ese privilegio de estar en el huerto y de recibir las enseñanzas de parte del Señor y la comunión íntima con Él, que el Señor le dijo: para afuera, se van ustedes de aquí, disciplinados, y los botó. Y fue para su bien. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Pero antes de irse, antes de botarlos, Él les enseñó la manera, cómo ellos iban a recibir el perdón. Y la manera cómo tenía que hacerse la comunión con Él, para tener una comunión íntima. Y Dios les enseñó a ellos primero. Dios les enseñó a Adán y Eva cuando ellos pecaron, y ellos transmitieron esta enseñanza a sus hijos. ¿Se acuerdan cuando ellos pecaron y se escondieron atrás de los higuerales y se cosieron hojas de higuera y se taparon sus vergüenzas y andaban escondidos de Dios? Entonces Dios les dice: no, hijos, eso no es así. Yo les voy a enseñar la manera cómo va a ser cubierto su pecado. Porque la palabra dice que sin derramamiento de sangre no puede haber remisión de pecado. Entonces fue ahí que Dios sacrificó un cordero, y con las pieles del cordero les hizo vestimentas. Su sangre derramada es la manera como la persona puede ser perdonada. Y por la fe, la persona tiene que entender esto: por la fe en el sacrificio que vendría también y que apunta a Cristo. ¿Cuánto dicen amén, hermano? Porque la palabra dice claramente: sin fe es imposible que se pueda agradar a Dios. Entonces, Adán y Eva le enseñaron también a ellos a sacrificar. Adán y Eva enseñaron a sus hijos: esta es la manera como le agrada a Dios, porque las cosas tienen que hacerse a la manera de Dios, hijitos. Porque si ustedes no van a hacerlo a la manera de Dios, entonces están pecando contra Dios y van a recibir disciplina de Dios como nosotros la hemos recibido. Ellos pequeñitos, claro, muy bien, amén, papá, muy bien, andando con Adán y Eva, papá y chiquitos. Pero todo es que cuando crecen los chicos, ¿no? De niñitos te obedecen. Están ahí contigo: sí mamá, sí papá, la compré pan, sí, voy. Cuando ya crece la cosa. Y queremos ver los pasos que dio Caín en esto que Judas le llama el camino de Caín. Hizo su propio camino. Comenzó a desoír
la enseñanza expresa de los padres. Comenzó a hacer lo que él creía conveniente hacer. Y pues, ocurre un día que ya crecidos Caín y Abel, les tocaba realizar como de costumbre lo hacían, su sacrificio. Pero ahí entonces Caín comenzó a adorar a Dios a su manera. Y hermanos queridos, Dios quiere que las cosas se hagan a la manera de Él, porque Él nos ha creado a nosotros, y el salmista dice, y no a nosotros, no nos hemos creado nosotros a nosotros mismos, dijo el salmista. Lo hemos leído, Salmo 100, al comienzo de la lectura. Y entonces, como hemos sido creados por Dios, Él dicta la ley, Él dicta las normas, Él dicta lo que se tiene que hacer. Y este camino de Caín es el famoso camino que mucha gente está siguiendo, el camino del humanismo. En este camino, ¿saben cuáles son las características de este camino? Y fíjense, examinémoslo, porque hay gente que está caminando en el camino de Caín y miren, no saben que están caminando en el camino de Caín. ¿Saben cuáles son las características del camino de Caín? Es que ellos dicen, el hombre es el centro del universo. Yo, como diciendo, yo soy Dios. ¿Y saben qué más dicen ellos? El hombre debe buscar su felicidad por encima de la voluntad de Dios. ¿No les parece conocido esto? ¿Ah? Y hay gente que vive así. Yo busco mi felicidad, pero hija, haz esto lo que Dios te dice, lo que Dios está diciendo. No, tú ya estás viejo. Así yo he escuchado. Papá, tú eres de la época del rey Pelé. Tú estás fuera de moda. Y comienza a hacer lo que le dicta su corazón, por encima de la voluntad de Dios. Y todavía tienen el cinismo de decir, yo he escuchado, mano, yo he escuchado. Yo lo escuché en francés todavía. A la muchacha le decía al padre, Dios a mí tiene que darme las cosas que yo deseo, pues que se trata de mi felicidad. ¿Ah? Oiga, eso viene de un trasfondo de atrás, de ese que se reveló allá en los cielos, de ese que se llama Diablo y Satanás. De ahí viene eso, de ahí comenzó, de ese rebelde, de ese desobediente, y que vino a impregnar ese maleficio en el jardín del Edén, y que fue y llegó hasta estos muchachos, Caín. Fíjense que los dos, Caín y Abel, eran muchachos que, a pesar de todo, seguían realizando la ofrenda, traían su ofrenda. Pero este Caín trajo una ofrenda un día innovadora. Y él dijo, ¿qué tanto cordero, qué tanto que sangre, voy a traer algo diferente? Y pues que Dios tiene que recibírmelo porque yo lo hago de todo corazón. ¿No han escuchado? Hay gente que es así, man. Yo voy a cantar. Y yo canto esto fue en el Brasil. Yo canto para mi Dios, estando en pecado.
¿Recibirá Dios eso? ¿O es el camino de Caín? Hay gente que trae ofrenda, hermano, como los fariseos. Los fariseos traían las mejores ofrendas. Jesús, viendo una ancianita, dice: esta de acá ha dado más que todos, porque ella ha dado no lo que le sobra, sino ella ha dado todo lo que ella tenía. Y a Dios lo que le gusta es eso: dependencia total en lo que Él dice. Se presentan los dos, y Caín trajo una ofrenda que no debía traer. ¿Cómo se llama eso, hermano? Desobediencia. Y más que eso todavía, porque él ya conocía, él ya sabía. Los padres de él le habían enseñado con amor, con cariño, años y años, que no debía traerse sino cordero, sacrificio. Y él, sabiéndolo, trajo otra cosa: frutas, verduras. Esto no es extraño, ¿saben? Mucha gente en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, por ejemplo, allá en el libro de Malaquías, encontramos gente que sabía la voluntad del Padre, la voluntad de Dios, porque eran judíos. Y un judío, hermano, conoce bien la ley. Y ellos sabían que se tenía que traer lo mejor para Dios. Pero sin embargo, aquí vemos en la Biblia, Malaquías capítulo 1, versículo 6, miren la queja de Dios. Cómo Dios reprende ¿a quiénes? A sacerdotes judíos, a gente que conocía la ley. ¿Saben qué le dice Dios? El hijo honra al padre y el siervo a su señor. Si pues yo soy padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos a vosotros, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre y decís: ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? En que ofrecéis sobre mi altar pan inmundo. Y dijiste: ¿en qué te hemos deshonrado? En que pensáis que la mesa de Jehová es despreciable. Y cuando ofrecéis el animal ciego para el sacrificio, ¿no es malo? Asimismo, cuando ofrecéis el cojo o el enfermo, ¿no es malo? Preséntalo pues a tu príncipe. ¿Acaso se agradará de ti o le serás acepto? Dice Jehová de los ejércitos. Ahora pues, orad por el favor de Dios para que tenga piedad de nosotros. Pero ¿cómo podéis agradarle si hacéis estas cosas? Dice Jehová de los ejércitos. Sabían y no lo hacían. Y la Biblia claramente dice que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, ¿qué cosa es? Pecado. Y estos que conocían bien la ley estaban trayéndole una ofrenda al Señor, lo peor, los animales cojos, los ciegos. Y esto viene ese se llama el camino de Caín también. Porque Caín, claro, él se presentó con una ofrenda, ni siquiera trajo un animal cojo o un ciego, sino que él trajo verdura, fruta, algo que no había sido enseñado. ¿Por qué Caín no le fue aceptada esta adoración?
Miren los pasos que él dio para que no pudiese él calificar como adorador. Porque Dios está buscando adoradores, no ofrendas. Jesús le dijo a la mujer samaritana que Dios estaba buscando adoradores, que estos adoradores lo adoren a Él en espíritu y en verdad. Este paso que estaba dando Él lo llevaban a ser un adorador no calificado. Y miren la actitud que él traía, porque era una actitud de independencia. Y cuando la persona trae esa actitud de independencia, se quiere colocar a la par de Dios. Fue lo que le ocurrió a Satanás. Satanás estaba sumiso a la ley de Dios, sumiso a Dios, respetaba a Dios. Pero él un día dijo: yo me voy a poner a la par de Dios, porque yo voy a hacer lo que yo quiero. Yo voy a poner mi trono más alto que el de Dios. En ese espíritu vino también Caín a ofrecer su sacrificio en ese altar, con esa actitud. Y hermanos queridos, y Dios, ¿saben qué? Eso para Dios, en la revelación de la palabra, Dios le llama abominación, o sea, cosa asquerosa. Eso es lo que significa la palabra abominación. Cosa asquerosa para Dios. No lo digo yo, lo dice la palabra. Él trae, como lo trajo también un rey escogido por Dios. Y este hombre que Dios le escogió para que él sea el rey de Israel, Dios lo bendijo. Dios le puso sacerdotes, profetas que le enseñasen la ley. Y él aprendió la ley, aprendió la palabra, fue colocado como rey. Y un día el profeta le dice: Saúl, Dios me ha dado órdenes para que tú las cumplas. Estas son las órdenes. 1 Samuel capítulo 15, versículo 23. Miren lo que la palabra de Dios dice ahí. Desde el 22 vamos a leer, hermanos. Y Samuel dijo: ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer, ¿qué dijo? Es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Dios le había dado un encargo a Samuel para que la cumpla conforme Dios le dijo que lo hiciera. Pero él, en lugar de cumplir lo que Dios dijo en su palabra, en la ley, la norma que Dios dio, él hizo lo que estaba en su corazón, lo que decían los demás. Entonces, no hizo lo que Dios le dijo. Y eso no solamente lo hizo una vez, sino que lo hizo varias veces. Y fue en ese momento que ya llegó el colmo. Entonces, pues, Dios tuvo que intervenir. Y a través del profeta le dijo sus 4 verdades. Lo que hemos leído ahí. ¿Sabes? Porque como pecado de adivinación, le dijo, es la rebelión.
Ustedes saben, adivinación es todo lo concerniente a la hechicería, ¿no es cierto? Porque un adivino es una persona que entra en lo que es magia blanca, magia negra, todo lo que concerniente a hechicería, eso es adivinación. ¿Y saben cómo, queridos, que la adivinación es similar o igual al humanismo? Porque todo viene de la fuente de la rebelión. Imaginemos un brujo, ¿no? Un brujo está ahí haciendo sus menjunjes, echa ahí en una olla, está que mueve, ¿no? Echa patitas de cuy, orejas de gato negro, está que mueve, hace su, ¿no? Y llama, está que invoca, ¿no? Invoca a su padre el diablo, ¿no? Esa es la figura del hechicero, ¿no es cierto? Pero luego aquí Dios está diciendo a través del profeta a este hombre de que él estaba haciendo así. Uno se pone a pensar, pero no puede ser. ¿Cómo puede ser comparado la desobediencia a la hechicería? Y sí, sí es. ¿Saben qué? Cuando la persona desobedece a sabiendas, esta persona no solamente está haciendo como ese brujo que está invocando ahí con las orejas de gato negro, sino está haciendo algo peor. Porque esa persona bruja que está ahí en esa olla está invocando para que los demonios o el hechizo caigan en la sopa esa que está preparando para llevarle a quien quiere matar. Pero cuando la persona se torna un desobediente empedernido, entonces la misma persona está que se abre, se expone, y la misma persona está diciendo al diablo: ven sobre mí, poséeme, utilízame, úsame. ¿Es lo mismo o no es lo mismo? Y peor. ¿Sabían que hay corrientes satánicas? Ustedes saben la corriente satánica, aquella que busca niños y los mata y hace menjunjes y hace todo tipo de hechicería maléfica, ¿no es cierto? Hay esa corriente. Pero hay otra corriente que saltó hace poco a la palestra y que cuyo creador de esta corriente, y que incluso creó una iglesia en los Estados Unidos, se llama la Iglesia Satánica. El fundador se llama Anton LaVey. ¿Y saben cuáles son los principios que se manejan ahí en esta iglesia satánica? Primer principio: toda aquella persona que quiere pertenecer a la iglesia satánica tiene que obedecer estos principios y entender que cada ser vivo, el que está vivo, tiene que ser su propio Dios. Segundo, cada persona está en la libertad de buscar su propia satisfacción. Tercero, cada persona es su propio sacerdote. Cuarto, cada persona es su propio salvador. Y el último, que cierra con botón de oro, dice: cada persona debe hacer su propia voluntad. Si la persona está manejando estos principios en su vida, sin necesidad de irse a la iglesia satánica,
ya es un satánico. Es un miembro de la iglesia satánica. ¿Saben? Caín estaba dando pasos en ese camino que Judas dice, ay de ellos. Claro, ay, miren la expresión, ay. Porque es un profundo, ay de aquella persona que haga esto o que esté siguiendo sus principios. Ay de ellos. Porque no solamente el que la hace la paga aquí, sino que hay un día de la muerte. Está establecido para el hombre que muera una vez sola vez, dice Hebreos, y después de eso viene el juicio. Y la persona debería tener en cuenta esto, porque la Biblia dice que los desobedientes no heredarán el reino de los cielos. Jesús dijo en una parte de las Escrituras, muchos en aquel día me dirán, Señor, Señor. Y el Señor les va a decir, apártate de mí, hacedor de maldad. Porque es una gran maldad no depender de Dios y hacer lo que cree conveniente hacer. Y por tanto, no puede entrar en el reino de Dios. Tiene que arrepentirse. Caín, dice la Biblia en 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 5, lo siguiente. 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 5, nos describe un tanto la personalidad de Caín. Dice lo siguiente, 2 de Timoteo capítulo 3 versículo 5, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. ¿Qué dice más? Y esto no es una recomendación, hermanos queridos, esto que sigue. A estos evita. O sea, con esa gente no te juntes, no camines con esa gente. Eso no es un mandamiento, porque toda la palabra de Dios es inspirada y es útil para enseñar, para corregir, para instruir en justicia. Y aquí Dios, a través del apóstol, está diciendo de esos religiosos que tienen apariencia, que parecen y no son, no andes con ellos. Un día está en el templo, otro día está en lo malo. Un día está haciendo el bien, otro día está haciendo el mal. No te juntes con ellos. ¿Sabe qué? Que cuando uno imagina ese momento de Caín y Abel, ahí en esa ofrenda, en ese altar que levantaron, nos imaginamos ver a los dos con una expectativa de que Dios se agradase de su ofrenda. Pero ¿saben qué, queridos? Génesis 4:4 nos revela, y nosotros vamos a la Biblia porque es la palabra de Dios, no es la palabra del predicador, no es la palabra no, es la Biblia, es la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Génesis 4:4, miren lo que dice. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. ¿Qué es lo que dice? Dios los mira a los dos.
Primero mira uno, lo mira y luego ve. O sea, cuando Dios mira, escruta. O sea, cuando Dios mira, va a la profundidad del corazón. No es como nosotros que miramos lo que vemos adelante, ¿no? Yo miro a él, le digo, está gordito, está un poco gordo, está un poco flaco, ¿no? Pero cuando Dios mira, Él mira todo. Mira tu presente, mira tu pasado y mira tu futuro también. Y cuando Dios miró a Caín, le dolió el corazón. Porque lo que Caín estaba haciendo en lo oculto, Dios ya lo sabía. Y bien orondo venía trayendo su ofrenda, queriendo que recibí la bendición. Entonces, cuando Dios miró a Abel, lo miró a él, le agradó. Porque su vida era grata, porque su vida era de dependencia, porque su vida era de fe, porque su vida era de obediencia. Y cuando Dios ve eso, da gozo, le alegra su corazón. Y entonces Caín, cuando vio que la ofrenda de su hermano había sido acepta, entonces, ¿qué dice la Biblia que hizo él? Él se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante, dice en el versículo 5. O sea, en términos traducidos al idioma español corriente, se molestó David, se puso bravísimo, se puso jetón. No sé, ¿no ha visto algunos religiosos que andan mal? Tú le dices, estás mal, y él, estoy bien, ¿qué te has creído? Y no solamente se puso así con el Señor, porque era delante de Dios que se puso así. Y el Señor comprendiéndolo, amándolo, porque Dios es amor, hermano. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Y Dios lo amó de tal manera que le dice, mira Caín. No lo reprendió, no lo riñó, que si fuéramos nosotros ya le hubiéramos dado una paliza en ese momento. Pero Dios no, Dios es amor. Entonces Dios le dice, mira Caínito, ¿cómo le dirían? Si tú hicieras el bien, ¿no serás enlatecido? Y si no hicieres el bien, el pecado va hasta la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. O sea, Dios le estaba dando una oportunidad a Caín de dejar ese camino por el cual le estaba andando, para que entre en el camino de la obediencia. Porque Dios siempre, queridos, llama a la persona, a quien sea que esté en desobediencia, lo llama con amor eterno te he llamado, le dijo Dios a su pueblo Israel que estaba rebelde. Y Dios llama y ofrece oportunidad tras oportunidad. Y le estaba dando una grande oportunidad para que él entonces se pusiera en orden, pidiera perdón. Pero, queridos, cuando la persona llega a tal punto en el pecado que llega a ensoberbecerse, la Biblia dice que el diablo ha cegado el entendimiento de la persona para que no le resplandezca la luz del Evangelio. Por eso que el apóstol Pablo va a exhortar a la iglesia de la época y va a decir, hermano, no le deis lugar al diablo. Y se le da lugar al diablo cuando la persona no vive bajo la dependencia de Dios,
Cuando la persona quiere hacer y seguir las indicaciones de su propio corazón. Y el Señor le dice, mira, el pecado está a la puerta. Tú puedes dominarlo, Caín. Si tú tan solamente oyeras lo que yo te estoy diciendo, entonces tú tendrías fuerzas para poder pelear con eso, para poder pelear con ese deseo malo que hay en ti. Dios estaba diciéndole, mira, Caín, si tú te humillas y tú te arrepientes, yo te daría la fuerza suficiente para que tú puedas desechar ese pensamiento que tú tienes, porque ya Dios le estaba leyendo el pensamiento y ya Dios le estaba conociendo el futuro. Sabía que él tenía ya la intención no solamente de matar a Dios, que si hubiera podido matarlo lo mataba, sino que él tenía la intención de matar a la competencia, en este caso a Abel. Pero hermano, cuando la persona se soberbece como este Caín, ¿cómo habrá sido el cuadro? Miremos un poco el cuadro. Caín ahí, Abel ahí, el Señor Dios hablándoles. Y cuando Dios estaba hablando amorosamente a Caín, porque ni siquiera le estuvo hablando a Abel. No, a Abel le agradó su ofrenda y ahí quedó. Pero Dios estaba tan interesado amorosamente de querer sacar a Caín de ese camino. Y Dios le habla a Caín, le habló varias veces. Y ahí hablándole, Caín, ¿cómo haría, no? ¿Cómo es un hijo cuando tú le estás hablando y el hijo está empecinado en querer hacer lo que le da la gana? Tú le estás diciendo al hijo, hijo, no hagas esto. Y él está. Como diciendo, este que se ha creído. Este es este antepasado, este viejo decrépito, porque así yo he escuchado jovencitas. Nosotros los jóvenes tenemos sabiduría. Ahora tenemos bastante información. No le diría ahí, pero ¿qué le diría en su corazón? Porque estaría con la cara torcida, Dios hablándole y él. Hasta lo último. ¿Se acuerdan de Jesús? En una ocasión también Jesús, hablando con su amigo Judas, el que lo iba a traicionar. ¿Con qué amor Jesús le habla a Judas? Y Jesús le dice, uno de los que están aquí me va a traicionar. El que moja conmigo el plato, ese me va a traicionar. Y luego Jesús lo aborda a Judas y le dice, amigo, lo que vas a hacer, hazlo pronto. Una oportunidad tremenda, porque le estaba revelando su corazón, le estaba revelando lo que él estaba queriendo hacer. Momento para que Judas hubiera podido caer de rodillas y decir, perdóname, Señor, yo estaba pensando esto es de ti, y hacer esto contra ti. Y el Señor le hubiera perdonado. Y Caín no. Él retorció la cara y se fue. No habló más con Dios. Se terminó la comunicación. Y fue donde su hermano. Y miren la hipocresía de este Caín. Va donde su hermanito. Le dice, hermanito, gloria a Dios, aleluya. Hermanito, vamos al campo, vamos a pasear. Me voy a invitar una fruta de las mejores que yo tengo en mi chacra. Vamos, hermano. Cualquiera diría, pucha, Caín ya se arrepintió. Caín va a decirle a su hermano, hermano, perdóname, la otra vez yo estuve mal ahí cuando estábamos ofreciendo el altar para Dios y yo me puse mal, colérico. Perdóname, hermanito. Cualquiera pensaría así, ¿no? Pero no. Caín no pensaba así.
Caín lo que estaba pensando era matarlo a su hermano. Y ya de antemano lo había matado ya. Porque hay gente que mata sin siquiera sin puñal. Porque hay gente que mata hasta con palabras, hermano. Y llevó a su hermano, dice la Biblia, sacamos a campo. Y aconteció que estando en el campo, Caín se levantó contra su hermano y lo mató. El primer asesinato de la historia. Un hermano que mató a su hermano menor. Y cuando Dios le habla, después de que él lo mató, Dios le pregunta: Caín, ¿dónde está tu hermano? Caín, ¿dónde está Abel? Y el muy maligno va y le dice: ¿acaso yo soy guarda de mi hermano? Oye, yo soy el mayor, pero no es para estarlo cuidando de mi hermano. No. Hay gente muy equivocada en ese sentido. Si es el mayor, tiene que velar por el menor. Tiene que velar por el hermano. ¿Cuánto dicen amén, hermano? Y entonces Dios le dice: Caín, ¿qué has hecho, Caín? Hay otra oportunidad para Caín. Porque ya se le reveló todo, ya Dios sabía, ya Dios le estaba diciendo: mira, tú has hecho esto, tú has cometido esto, como para que él se tirase al piso a llorar y a pedir perdón. Porque se reveló todo su pecado. Pero ¿saben qué, queridos? Él desaprovechó otra vez esa oportunidad. ¿Qué hizo? Nada. No está escrito nada ahí. ¿Y sabe lo que le dijo Dios, hermano? Esto es tremendo. Dios le dice: mira, la voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Y cuando uno va al hebreo, hermano, esto de la sangre de tu hermano, uno va al idioma hebreo en que fue escrito el Antiguo Testamento. No dice sangre, dice las sangres. La voz de las sangres. ¿Por qué dice las sangres? Porque cuando una persona muere o la matan, la persona que lo ha matado no solamente lo ha matado a él, sino que ha matado a toda la generación que vendría de él. Pero es que no entiendo cómo es que a veces algunas mujeres, hermano, agarran a su bebito, al feto, al bebé que tiene en el vientre y lo mata. Y eso es lo que nos revela la Biblia, es que prácticamente están matando no solamente al bebé, sino hasta a la generación que tendría ese bebé, a los hijos de ese bebé. Caín. Primera de Juan, que hemos lo visto, no lo hemos visto. Primera de Juan capítulo 3. Luego después en otra enseñanza voy a tratar acerca de Abel. Pero Dios ha querido que se trate de este camino, porque hay mucha gente que anda en este camino de Caín. Primera de Juan, eso está después de Segunda de Pedro, está antes de Apocalipsis. Primera de Juan, capítulo 3, versículos 10, 11 y 12. Ahí vamos a concluir. Dice lo siguiente la palabra de Dios: en esto se manifiestan los hijos de Dios. ¿Y qué? Y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Porque ese es el mensaje que habéis oído desde el principio: que nos amemos
unos a otros. Y ahí pone el ejemplo de no. No como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. ¿Cuántos Caínes hay en la actualidad? Ver que su hermano está obedeciendo las cosas de Dios, haciendo bien las cosas en su hogar, en sus negocios, y el Caín de su hermano, que no hace justicia, porque cuando la persona no tiene a Cristo, cuando no quiere caminar en la justicia de Dios, entonces, queridos, es una persona que prácticamente es un candidato a ser un Caín en potencia, porque está lleno de envidia. Caín. Y ahí hay una historia en el Brasil que cuenta una historia que una serpiente que anda, que se persigue a un como cuya así, grande ahí en el Brasil, y corre, que se lo persigue. Y ese como cuy se para, cansado, y le dice a la serpiente: oye, quiero hacerte 3 preguntas antes de que me mates. Sí. Le dice: ¿soy acaso un ente? ¿Te he hecho yo algo a ti? Y la serpiente le dice: no, no me has hecho nada mal. Segundo, ¿soy acaso de aquello que tú comes? Y la serpiente dijo: no, yo no como, yo como otras cosas. Y entonces le preguntó: oye, entonces, ¿por qué entonces me persigues y me quieres matar? La serpiente le contestó: ¿sabes por qué te quiero matar? Porque tú brillas y yo odio a los que brillan. Tengo envidia, quiero matarte para que dejes de brillar. Ahí está, una Caín serpiente también. Caín. Ay de ellos, porque han seguido el camino de Caín. Si hay una persona que está de repente viendo la enseñanza, que está siguiendo el camino de Caín, yo te digo lo siguiente: Cristo es el camino. Cristo es el camino, la verdad y la vida. Nadie puede llegar a Dios si no es a través de mí, dijo Jesús. Pero sí, Cristo tiene sus demandas. Y este camino por el cual se tiene que caminar es un camino no ancho, es el camino estrecho que conduce a la vida. Y el Señor Dios tiene sus demandas de ese camino aquí, escritas aquí, en su palabra. Vamos a poner de pie. Dios dio oportunidad tras oportunidad y sigue dando Dios oportunidad. Y Dios quiere llamar, exhortar a la persona que está siguiendo el camino de Caín, ese caminar de Caín, el camino de Caín. Y Dios le llama para perdonarlo, para limpiarlo, para hacerlo un verdadero adorador. Caín no calificó. Pero si tú te arrepientes, puedes calificar y calificarás. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por tu amor, por tu misericordia. Gracias por tu palabra, Señor, que nos llama con amor eterno y que nos atrae hacia ti, Señor.
Dios, te adoramos, te bendecimos. Te damos a ti toda la gloria, todo el honor. Recibe, Señor, esta ofrenda, Señor, que te damos, Padre eterno, en el nombre de Jesús. Porque no hay nada, Señor, que tú no sepas, porque tú conoces el corazón. Señor, como dijera el salmista, examíname, pruébame, y ve si hay en mí camino de maldad. Endereza mis pasos, endereza mi caminar. Ayúdanos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Alabanza. Pastora Clara. Vamos a sentarnos, querido. Quiero darle los anuncios. Como saben, ya los pastores están de viaje en los Estados Unidos. Están en una reunión muy importante. El Señor los está bendiciendo grandemente. Ya ellos están para venir. Tenemos que estar orando por ellos, hermanos, porque sean fortalecidos en el poder del Señor. Su salud también, hermano, oremos de una manera especial por su salud, queridos, para que ellos mejoren día tras día y el Señor les siga bendiciendo y usándolos. Queridos, vamos a entrar a un momento muy importante. Es el momento de darle a Dios una ofrenda, pero vamos a traerle al Señor no como Caín, sino como Abel.